Amigos y amigas, muy buen día tengan todos ustedes, les saluda RBeta y el día de hoy les presentaré una reseña del videojuego Gunner. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si es que les gusta. Gunner es un shooter de plataforma en 2D, el cual utiliza una técnica llamada generación procedural para crear sus niveles. Este juego fue creado por Matthias Dietrich, mejor conocido como Dito, un programador y diseñador de videojuegos sueco. Así es amigos, escucharon bien, una sola persona hizo tanto la programación del videojuego como su animación. Sin embargo, como los juegos también necesitan audio, la banda sonora y efectos fueron realizados por Martin Keppel y George Renolin, que en conjunto con Dito formaron el estudio Art in Her. A simple vista, uno pudiera pensar que este juego es un shoot 'em up, pero la realidad es que, a pesar de que el juego te recompensa por matar a enemigos de forma consecutiva, es sin duda un juego de plataforma, ya que en muchos niveles es necesaria estrategia más que fuerza bruta. Asimismo, pese a que los niveles son generados de manera aleatoria, es un juego que rinde tributo a los juegos de antaño, ya que pudiera llegar a terminar el juego en menos de media hora. Sin embargo, para lograrlo, necesitas practicar horas y horas como lo hacías en aquellos juegos de plataforma de tiempos del Super Nintendo. Hablemos un poco de controles y jugabilidad. Puedo decir que el hecho de que los elementos del juego no sean tan obvios en primera instancia no impide que puedas familiarizarte con ellos después de jugar un par de ocasiones. Estos elementos son la cabeza, la cual equipa al personaje con cierta cantidad de vidas y da algunas habilidades especiales. La mochila, la cual da ataques especiales o provee de municiones al arma principal. Y por último, el arma principal, la cual, bueno, creo que no tengo que explicar esta última. Mientras avances en el juego, aparecerán poco a poco distintas opciones para los elementos mencionados, los cuales harán que puedas personalizar a Ikk, el personaje principal, con las habilidades que más te sientas cómodo para avanzar a través de cada uno de los 4 mundos del juego. Gunner no nos indica una historia clara en principio. Sin embargo, sus elementos dan a entender que Ikk está haciendo algo para ayudar de alguna manera a Sally, su amiga ballena. Con muchos secretos por descubrir, así como múltiples finales, Gunner es una propuesta indie que tiene una mezcla perfecta entre desafío y sensación de progreso para el jugador. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que si le dan la oportunidad, lo jugarán por horas y horas. Gunner ya está disponible en Steam por un precio de $10, o si lo prefieres, por $13 puedes comprar el juego junto con el soundtrack original. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo, y si te interesan los shooters en 2D generados de forma aleatoria, te recomiendo darle un vistazo a mi reseña de The Binding of Isaac. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el juego? Tenlo en los comentarios, muchas gracias y nos vemos el próximo video. Creo que hasta el momento no he dicho nada bueno del juego, sin embargo, es un juego que me entretuvo mucho al jugarlo. Para que entiendan la sensación, es como jugar Guitar Hero o Rock Band, pero con una nave de carreras, donde en lugar de buscar los colores acertados, buscas esquivar los obstáculos que se te presentan en el camino. Los modos de juego que nos enfrentan